Continuamos con nuestro estudio Conociendo al Jesús verdadero. ¿Eh? Hoy vamos a ver un poco el aspecto, otra de las profecías que en los tiempos del Señor Jesús había como expectativa acerca de la venida del Mesías, era que antes del Mesías habría de venir un personaje el cual el Señor lo había anunciado por los profetas, que era Elías. Entonces hoy vamos a hablar de, era necesario que viniera primero Elías. Amén. Entonces vamos a mirar las profecías en el Antiguo Testamento y vamos a ver después un poco el contexto en el cual surgió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, se nos habla de este personaje. Isaías también nos habla de este personaje. Entonces vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí ya en la profecía de Malaquías capítulo 3 se nos dicen cosas bastante interesantes. Mira lo que decía Malaquías. He aquí, mira una obra que iba a hacer el Señor mismo. Yo envío mi mensajero. ¿Y cuál era la obra que iba a hacer este Elías? Que más adelante se nos dice que era Elías. El cual preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor nos había prometido que iba a venir el Mesías, el renuevo, el ungido. Dios mismo se iba a hacer carne. Entonces, antes de que se manifestara el Mesías, Él iba a enviar un mensajero suyo, el cual iba a preparar el camino. Y mira lo que dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Entonces el Señor comienza a hablarnos de cosas bastante interesantes. Iba a venir primero el mensajero, y otra de las cosas que iba a hacer el Señor cuando viniera después del mensajero era que iba a venir ¿a dónde? A su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Lo que hablábamos en Daniel, que en la manifestación del Mesías príncipe iba a estar en pie todavía el segundo templo, el que construyeron Esdras y Nehemías, que más adelante lo amplió Herodes. Entonces cuando iba a venir el mensajero, después iba a venir el Señor, y el Señor iba a venir a su templo. Por eso cuando el Señor entra a Jerusalén y ve todo el comercio que se estaban haciendo, el Señor tumba las mesas de los cambistas y todo esto, y el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración, porque Daniel nos mostraba que en el tiempo del Mesías príncipe iba a estar en pie el segundo templo, que era el tiempo determinado en el cual se iba a manifestar el Mesías. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos ese miércoles? Entonces mira lo que sigue diciendo: y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Mesías en las apariciones antes de la encarnación, ¿sí? A quien vosotros deseáis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor mismo venía, Jehová de los ejércitos, pero antes que Él viniera y se manifestara el cual Mesías prometido, iba a venir ¿quién? El mensajero. Y más adelante en el capítulo 4, en el versículo 5, se nos decía que este mensajero iba a ser Elías. Mira cómo lo dice: he aquí, otra vez una obra del Señor mismo. Yo os envío el profeta Elías. Antes, o sea, antes de la venida del Señor y de la manifestación del Mesías, aquel gran día de Jehová, iba a venir ¿quién? Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y recalcamos la palabra antes, porque muchos dicen que los judíos tenían el pensamiento de que Elías habría de venir después del Mesías.
Y aún se dice que es un invento de los cristianos, de los apóstoles, el decir que Elías venía antes del Mesías. Pero según lo que estamos viendo, Elías venía a prepararle el camino al mensaje, al Señor mismo. ¿Amén? Y mira cómo lo decía Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Ahorita vamos a ver este pasaje, como el mismo Juan el Bautista, los mismos apóstoles, el mismo Señor, siempre citaban este pasaje mostrando el ministerio de Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquel mensajero, aquel Elías, aquel profeta iba a surgir ¿dónde? En el desierto. Y su ministerio claramente era que preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y viene el 9, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Jehová, de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces estos eran los testigos por los profetas que nos mostraban que antes de que el Señor viniera, el grande día del Mesías prometido de la nación de Israel, habría de surgir un profeta que era llamado Elías, amén, el mensajero que le iba a preparar el camino al Mesías, para que el Mesías viniera y el pueblo de Israel se diera cuenta que era el escogido del Señor. No solo se nos mostraba la descendencia, no solo se nos mostraba dónde iban a nacer, no solo se nos mostraba por Daniel el tiempo donde iba a surgir, no solo se nos mostraba que era Dios mismo, sino también se nos mostraba que una de las profecías o señales claras para ver el tiempo del Mesías prometido era que antes de que él se manifestara habría de surgir el profeta Elías. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento si realmente esto se cumplió en el tiempo de nuestro Señor Jesús, porque los mismos discípulos hablaban de esto, porque había una tradición judía que se hablaba de esto. Los judíos tenían en mente que cuando el Mesías se manifestara debía surgir también el ministerio de este profeta. Mira como decían los discípulos en el capítulo 17 de Mateo. Mira que ellos, después de aquella transfiguración del monte donde ellos vieron a Elías y a Moisés, ellos quedaron turbados. ¿Por qué quedaron turbados? Porque ellos vieron a Elías, a Moisés y al Señor Jesús en la transfiguración. Y ellos sabían por las escrituras y por la tradición judía que habría de venir Elías. ¿Sí? Entonces ellos le hacen esta pregunta al Señor. Y vemos un poco el ambiente de la época y la expectativa del Elías prometido también. Amén. Porque iba a ser como la preparación del corazón del pueblo para que ellos estuvieran atentos al Mesías. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 17, en el versículo 10. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas? Los escribas eran los intérpretes de la ley, que es necesario que Elías venga primero. O sea, ellos vieron a Elías, sí, en la transfiguración. Entonces dijeron: Señor, pero los escribas dicen, los intérpretes de la ley dicen
que Elías debía venir primero, que era lo que acabamos de leer en los profetas. Y mira la respuesta del Señor, que es bastante interesante. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, o sea, algo que estaba sobre las Escrituras, que era una señal clara del Mesías mismo. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero mire las palabras del Señor. Mas os digo que Elías ya vino. Y mira esta frase. Y no le conocieron. O sea que la profecía de aquel Elías que iba a preparar el camino al Señor ya se había cumplido. Pero los religiosos, los escribas, que no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea que no solo no lo recibieron, lo rechazaron y permitieron que muriera decapitado por mano de Herodes. Entonces vamos a ver que claramente Juan el Bautista era el Elías prometido. Y mira cómo de ellos, en el 13 dice, entonces los discípulos, o sea, los discípulos hasta ese momento no habían comprendido que aquella profecía de Zacarías 3 y de Zacarías 4, 5 y de Isaías 40 ya se había cumplido. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren que para los discípulos fue tan importante esto que el Señor les dijo, porque era el cumplimiento, la preparación del Mesías que habría de surgir, que todos los evangelios comienzan poniendo el foco ¿en quién? En Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque antes que surgiera el Mesías, ¿quién debería venir? Elías. Entonces vamos a ver lo que dicen las Escrituras de aquel Elías prometido, de aquel profeta que iba a surgir, de aquella voz del desierto. Y vamos a ver cosas preciosas, cómo realmente se cumplió eso que el Señor dice, he aquí yo. Y era una obra de Dios misma que enviaré mi mensajero. Era Dios mismo, aún desde el mismo nacimiento vemos la mano milagrosa y poderosa de Dios. Entonces vamos a comenzar ahí en el Evangelio de Lucas. Ahí adelantico. Vamos a comenzar a mirar cómo nació, cómo surgió la vida de este hombre y lo importante que es para nosotros entender esto. Mira lo curioso. Los judíos no conocieron ni a Elías ni al Mesías, ¿sí? Y aún para el papá de Juan el Bautista esto era casi increíble. ¿Qué cosas? Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Curiosamente, siempre que Dios quiso hacer algo con su pueblo, siempre Él quiso mostrar su poder en medio de las obras que Él iba a hacer. Mostrar que no era voluntad de hombre, sino que era algo de Dios mismo. Dios iba a levantar a su Hijo, el Cristo, para que todos lo vieran. Pero para prepararle a su hijo el camino iba a levantar un profeta. Y este profeta iba a nacer de un milagro de Dios. Y eso desde el comienzo iba a ser algo que iba a comenzar a despertar al pueblo. Ustedes van a ver más adelante que los vecinos decían, pero esta mujer ya anciana y estéril dio a luz. ¿Qué estará haciendo el Señor?
¿qué va a hacer este hijo? Porque si tú miras atrás los profetas, Sansón nació de la misma manera. Isaac nació de la misma manera. Samuel nació de esta misma manera. Entonces era algo que para el judío ver a una mujer estéril que diera luz en su vejez, eso ya les comenzaba a despertar el corazón. Y mira lo que dice: y aconteciendo que ejerciendo a Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Más adelante sabemos que ese ángel es Miguel, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Gabriel, perdón. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, el mismo nacimiento iba a causar alegría en Juan, en Elizabeth, pero también en muchos. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. Iba a ser apartado desde el vientre, como aquellos hombres que hacían un voto para servir al Señor, como Sansón, ¿sí? Y será lleno del Espíritu Santo. Mira esta frase: aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y mira, ahí comenzamos a ver el cumplimiento de la profecía del Elías prometido. E irá delante de él, o sea, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Entonces el ángel comienza a mostrarnos que no era Elías mismo, no era Elías Tisbita, aquel que surgió en los tiempos de Acab y Jezabel, sino que era un hombre profeta en el cual se iba a manifestar un espíritu como el de Elías y un poder como el de Elías. Pero no era Elías mismo. No era que Elías iba a reencarnar, no era que Elías iba a manifestar, no. El tiempo de Elías ya había pasado. Y murió con el Señor, ¿sí? Y fue llevado con el Señor. Pero el hombre que el Señor había prometido que le iba a preparar el camino a él mismo, iba a ser un hombre que en sus características iba a ser muy parecido a Elías. Hasta se vestía igual que Elías. Como Elías vivía en los desiertos. Elías comía lo que le traían los cuervos, y este comía langostas y miel silvestre. O sea, era un hombre muy parecido. Ahorita vamos a leer unos pasajes de Elías y vamos a ver cómo era su ministerio muy parecido. Y dice, ¿cuál era el propósito de este Elías? Lo que decía Zacarías, Malaquías 4. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿cuál era el ministerio de este Elías, de Juan el Bautista? Él iba a sacar al pueblo de Israel del adormecimiento en el que llevaban más de 300 años. Ellos llevaban 300 años donde no habían habido profetas. Ellos llevaban 300 años donde lo único que había surgido en ese tiempo era la tradición de los judíos, la interpretación de las escrituras. Pero ellos llevaban tiempo que no veían un verdadero profeta. Y se levanta Juan el Bautista y comienza a hacer un ministerio tan fuerte y tan poderoso que todos los judíos comenzaron a darse cuenta que Dios había levantado un profeta. Tal era la obra que estaba haciendo el Señor a través de Juan el Bautista, que en Jerusalén mismo le enviaron escribas y fariseos a preguntarle si él era el Cristo. O sea, la obra de Juan fue supremamente poderosa. Hasta en los judíos, en la historia de los judíos, Flavio Josefo habla de Juan el Bautista. Y mire lo que sigue. Pero todo esto era ¿para qué? ¿Para que las personas siguieran a Juan el Bautista? No. Él venía a dar testimonio de la luz, de la verdad.
que era el Mesías prometido, Jehová mismo salvando a los hombres, Dios con nosotros. Y mire, dice, dijo Zacarías al ángel, ay, aún para Zacarías esto fue difícil. Imagínense, llevaban años esperando un hijo. Y ahora no solo el ángel les dice que va a tener ese hijo, sino que ese hijo iba a ser el Elías prometido. ¿Ustedes creen que Zacarías no conocía Malaquías 4:5, Malaquías 3:1, Isaías 40? Ellos tenían la expectativa de este Elías. Y que se le aparezca un ángel a Zacarías y le diga, ese hijo que va a nacer en el vientre de tu esposa es el Elías prometido. Imagínate la reacción de Zacarías. Zacarías no lo podía creer. Y mira que la incredulidad a Zacarías le costó ¿qué? Que el Señor lo dejará mudo por un buen tiempo. Y mira lo que dice, porque era la palabra de Dios a través de un ángel. Qué cosa preciosa. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo, yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y esto era una obra de Dios mismo. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, el ángel está diciendo, mire, Zacarías, yo vengo de parte de Dios, con palabras de Dios, a darle buenas noticias a usted. Y como usted no ha creído, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, como usted no creyó, hasta que no vea lo que se cumpla lo que yo le dije, no va a volver a hablar. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y después surge el nacimiento, el anuncio también del nacimiento por Gabriel a María, y nos saltamos al 39, la visita de María a Elizabeth. Y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué fue esto? Lo que había dicho el ángel. ¿Sí le dijo? Desde el vientre será lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosas, no? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, Elizabeth comenzó a tener una revelación que surgía ¿de dónde? Desde el bebé que tenía en sus entrañas. ¡Qué cosas!, ¿no? Y dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mira esa frase. Y bienaventurada la que creyó. ¿Quién fue la que creyó? María. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Bueno, Dios. En Dios mi Salvador. Entonces María comienza a hablar, pero ahora nos vamos a saltar otras frases. Y en el 57, el nacimiento de Juan. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo,
Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Lo que había dicho el ángel, para alegría de ti, tuya y de tus parientes, de los cercanos. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidarle al niño, y le llamaban como el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan, porque eso es lo que había dicho el ángel. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Pero era Dios el mismo el que le había puesto el nombre, ¿no? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiéndole una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y mira esto: y se llenaron de temor todos sus vecinos. ¿Por qué? Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, mira estas frases: ¿quién pues será este niño? O sea, esa era la pregunta: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor de Dios de Israel, quien ha visitado a su pueblo y redimido, quien ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién era ese? El Hijo de María, Jesús el Cristo, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Y tú, estaba hablando del Mesías, ahora va a hablar de Juan el Bautista. Niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, Malaquías 3:1, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Siempre el Mesías está relacionado ¿con qué? Con los pecados. Y aún ese sería el mensaje más adelante de Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que andaban en tinieblas y en sombra de muerte. Isaías 9:2. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces comenzamos a ver que el nacimiento de Juan fue algo que milagroso de parte de Dios, algo que no hubiera podido hacer los hombres mismos. La comisión vino de Dios mismo. Vamos a ver un poco el ministerio de Juan el Bautista, lo que él hizo, lo que él enseñó, y claramente como en él se cumplían las palabras de las profecías. Entonces vamos a leerlo en Mateo. Todos los evangelios, antes de hablar de la manifestación pública del Señor, nos hablan de la manifestación pública de Juan el Bautista, porque ese era el cumplimiento de la profecía. Antes que venga el Señor mismo a salvarnos, ¿vendría quién? Elías. Entonces vamos a ir al capítulo 3 de Mateo. Y dice:
En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos. ¿Qué era arrepentidos? Hacer volver el corazón de los hombres a Dios mismo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, mira lo que dice Mateo, llevándonos a ver a Juan el Bautista bajo las escrituras. ¿Qué va a citar Mateo? Isaías 40, lo leímos al comienzo, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Mateo realza el aspecto de Juan, de su vestimenta, de dónde salía del desierto y lo que comía. ¿Por qué? Porque este hombre, este profeta, venía con el espíritu de Elías. Iba a ser muy parecido a Elías. Y mira lo que decía Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 5, de Elías Tisbita. ¿Cómo se describe a Elías en el Antiguo Testamento? Y vamos a ver que cuando la profecía nos decía que iba a ser Elías, no era que era Elías mismo, sino que su ministerio, su autoridad, hablar en el nombre del Señor, y aún su vestimenta iba a ser muy parecida a la de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1. Están buscando a Elías. Y mire lo que decía en el 1:7. Entonces le preguntaba a una persona que cómo era Elías. Él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo. Bueno, el Bautista dice que su vestido era de pelo o de camello. De Elías no se dice, pero mira, dice: y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, igual que Juan el Bautista. Entonces él le dijo: es Elías Tisbita. Entonces Elías se vestía así, andaba en el desierto, comía comida de cuervos, andaba toda hora escondiéndose en lugares desiertos, y así fue la vida de Juan el Bautista. Y mira que cuando Juan el Bautista ahí en Mateo comienza a predicar, tú vas a ver que era muy parecido el ministerio de Juan al de Elías. Y dice en el 5: y salía en Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: mira que Juan era muy parecido a Elías. Elías era una persona que cuando tenía que decir la verdad del Señor, a él no le daba temor, sino su mensaje era bastante fuerte y directo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, aquella vez me parece que en el monte Carmelo, cuando está delante del pueblo y le dice al pueblo: si Jehová es Dios, pues síganle, y si Baal es Dios, pues vayan tras Baal. ¿Por qué caviláis entre dos sentimientos? O sea, sean sinceros, sean fieles, sigan la verdad. ¿Por qué son tibios? ¿Por qué esto? Y mira que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje así, con autoridad, con bastante fuerte, de exhortación, como un profeta, ¿no? Hoy en día los profetas hablan bonitos, pero los profetas de la Biblia generalmente no eran agradables a los oídos de los hombres. Y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ahora en el 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua por arrepentimiento, pero ahí comienza a hablarnos que Juan, que realmente él venía era a prepararle el camino a los hombres para que estuvieran dispuestos a recibir al Señor Jesucristo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Por qué decía esto? ¿Qué decía Isaías 40? Que él le iba a preparar el camino ¿a quién? A Dios mismo. Y él sabía por las escrituras que aquel hombre que había de venir, aquel Mesías prometido, era Dios mismo, el ángel de pacto, como leímos en Zacarías, en Malaquías. Mire, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, yo no, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y mira cómo en Juan los judíos mandaban a preguntarle a Juan y Juan el Bautista respondía unas cosas bastante interesantes. Juan capítulo 1 versículo 19. Este hombre Juan el Bautista, como dice en el 1:6, era un hombre enviado de Dios. Y mira lo que decía, este era el testimonio de Juan. Y vamos a ver cómo claramente él era el Elías prometido. Entonces en el 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, porque esa era la expectativa del pueblo y de los religiosos: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Sí ven? Como ellos conocían que se habría de surgir el Mesías, pero también habría de surgir Elías. Pero dijo, no soy. Pero nosotros estamos diciendo que Juan era Elías. ¿Por qué él dice que no soy? Ya lo vamos a ver. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué Juan, si él sabía, porque ustedes creen que su papá no les dijo lo que el ángel le había dicho al mismo? Sí. El ángel que le dijo, y vendrá en el poder y en el espíritu de Elías, y le preparará el camino al Señor, como dice la escritura. O sea, el ángel que hizo con Zacarías lo llevó al Antiguo Testamento. ¿Y ustedes creen que el papá no le dijo a Juan, tú vas a ser el profeta que le va a preparar el camino al Señor? Y el Señor mismo se lo había hecho por el Espíritu. ¿Por qué Juan no dijo que era Elías? Lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo no decía públicamente que era el Cristo? Vamos a leerlo por las escrituras. Más adelante Juan 5 lo dice y nos saca de la duda. Juan 5 versículo 30. Y vamos a salir de la duda por qué Juan el Bautista, siendo Elías, no dijo que era Elías a los judíos. Mira lo curioso, los fariseos y los escribas que vinieron a preguntarle a Juan, ellos no venían con una intención pura, ellos venían ¿por qué? Porque otros los habían mandado, ¿sí? No era como la gente que venía arrepintiendo y confesando sus pecados y bautizándose para el arrepentimiento, sino ellos venían porque les habían dicho que lo que Juan estaba haciendo estaba como muy extraño. Vayan a averiguar si era el Mesías o si es el Cristo o si es Elías. Y ellos vinieron, pero vinieron de una manera que con un corazón no arrepentido, no sincero. A ellos no les interesaban, ellos eran ¿qué? Mensajeros de otros. Mira lo que dice el Señor en Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mira esta frase, hermano. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quién eres tú, Juan? Si Juan hubiera dicho quién era, su testimonio no era verdadero. ¿Quién habría de decir que era Elías? Dios. ¿No lo dijo Dios en el nacimiento? ¿Y no lo dice más adelante el Señor Jesucristo? Es verdad que Elías habría de venir, pero ya vino y no le conocieron.
Lo leímos ahorita, ¿no? Y no solo no lo conocieron, lo rechazaron e hicieron con él como quisieran. Pero si Juan hubiera dicho quién era él, no le hubieran creído. Y no hubiera sido, ¿qué? Un hombre de Dios, porque los verdaderos hombres de Dios no dicen quiénes son. Que otros lo digan, ¿no? Porque si lo dicen ellos, ¿qué? Su testimonio no es verdadero. ¿No? Hoy en día nos gusta y los hermanos andan diciendo que son profetas, apóstoles, ¿eh? Pero el testimonio de ellos, el que debería decir eso, ¿quién es? El Señor mismo. Y mira, dice, otro. ¿Sí ven por qué Juan no lo dijo? Otro es el que da testimonio acerca de mí. Eso lo decía el mismo Señor, pero eso aplica a todos. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Mira esta frase. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de él, ¿no? Porque el Señor no lo había mandado a dar testimonio de él. Él venía a dar testimonio y preparar el camino ¿a quién? A la verdad, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso claramente Juan no le respondió. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero Juan no dijo, porque es que el testimonio de Juan no era el que importaba ahí. No era fiel, o sea, en el sentido de que nadie puede dar testimonio de sí mismo. ¿Quién es el que da testimonio? Dios. Y vamos a ver más adelante cómo el mismo Señor ratifica y nos muestra claramente quién era Juan. ¿Amén? Entonces sigamos leyendo. Entonces dijo, no, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Sí que a ellos ni les interesaba? ¿Ellos eran qué? Mensajeros. ¿Qué dices de ti mismo? 1:22. Dijo, yo soy. ¿Quieren saber quién yo soy? Yo les voy a decir quién yo soy. La voz de uno que clama en el desierto. Isaías 40. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo no soy nadie, yo vengo a prepararle el camino al Señor mismo. Y mira lo que sigue diciendo Juan. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En el 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, lo que les iba a decir Juan era, no importa lo que yo sea, pongan cuidado en lo que yo estoy haciendo y en el que viene detrás de mí. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. Yo bautizo con agua. Ustedes me critican por el bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno. Mire, y si no conocieron a Juan, menos iban a conocer al Mesías, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera ¿quién? Primero Elías y preparar el corazón. Después vendría el Señor mismo. El que es antes de mí. Pero si Jesús nació meses después que Juan. Pero Juan conocía que el Mesías prometido era ¿quién? Dios mismo. Porque eso era lo que decía Isaías. No lo vamos a leer porque lo hemos leído muchas veces. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando una persona llegaba a una casa de un judío hacendoso que tuviera esclavos, había un esclavo, el esclavo de menor categoría, se paraba en la puerta, quitaba los zapatos a los invitados, lavaba los pies a los invitados. Juan decía, yo no soy ni siquiera el peor de los esclavos para limpiarle los pies al Mesías. Qué cosas, ¿no? Y mira, ahorita volvemos ahí. Bueno, no, leámoslo y después vamos a otro pasaje. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mira las palabras de Juan el Bautista, el testimonio de Elías que iba a preparar el corazón para que las personas creyeran. Mira que el mismo autor de este evangelio fue primeramente un discípulo de Juan. Y dice,
he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Isaías 53, Zacarías 3, ¿se acuerdan cuando lo hemos leído? Estos días lo leímos hace poco. Josué, ustedes y todos son ¿qué? Varones de renombre. He aquí yo pongo mi piedra, mi renuevo, y sobre ella tallaré mi nombre. Y he aquí que quitaré el pecado en un solo día. ¿Por qué los judíos dicen que el Mesías no habría de morir y no habría de quitar el pecado? Porque desconocen las Escrituras. Porque esperaban un Mesías que poderoso y grande, que los librara de la mano de todos sus enemigos. Pero el más grande enemigo del hombre, ¿cuál es? El pecado que habita en nosotros. Y mira lo que sigue. Este es, ¿quién? Aquel de quien yo dije, después de mí, lo que le había dicho a los fariseos y le había dicho a los discípulos, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y mira esta frase, y yo no le conocía. O sea, Juan, el Señor le ha dicho, te voy a enviar desde el nacimiento a prepararle el camino al Mesías. Pero Dios no te lo va a mostrar sino con una señal. Mira lo que decía más adelante. Más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. O sea, no era algo que Juan era primo del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, vamos a hacer una jugada los dos. Entonces tú vas a comenzar a predicar y cuando ya estés en tu punto alto, ahí entro yo a escena. Entonces tú vas a decirle a todos que yo soy el Mesías prometido. Nadie conoce a Jesús sino por una revelación verdadera ¿de quién? Del Padre. Y el Padre le había dicho a Juan el Bautista, mira lo que le había dicho. Y yo no le conocí en el 33, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién fue el que lo envió? Dios mismo, enviando su mensajero. Aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que Juan no sabía quién era, pero el Espíritu le había revelado que la señal clara para conocer cuál era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, era ¿qué? Que cuando viniera el Espíritu Santo y permaneciera sobre él. Ahí Juan iba a entender quién era el Mesías prometido, al cual él iba a prepararle el camino. ¿Quién hizo esto? Dios en el desierto por el Espíritu, hablándole a Juan acerca de su Hijo. Mira que eso se cumplió en el bautismo. Leamos Lucas, el bautismo del Señor Jesús. Vemos a Elías ungiendo cual sacerdote o cual profeta al ungido de Dios, porque Cristo o Mesías significa aquel que es ungido. En el Antiguo Testamento se ungían a quienes, a los sacerdotes y a los reyes. Ahora Juan el Bautista, como aquel Samuel el profeta ungiendo a David el rey de Israel, ahora Juan el Bautista en el bautismo ve no cómo él lo unge, sino cómo Dios unge a su Hijo a través de la persona misma del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, en el versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, mira qué cosa maravillosa, el cielo se abrió. Esta era una unción diferente, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué hacía Samuel? Cogía el cuerno con aceite y ungía a David. Así hacían los profetas, así hicieron con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios no iba a permitir que ni siquiera Juan el Bautista
cual profeta suyo ungiera a su hijo. Dios mismo lo iba a ungir, iba a abrir los cielos para que aquellos hombres vieran cómo él era el escogido de Dios. Mira lo que dice: y orando el cielo se abrió y descendió el aceite, el Espíritu Santo, sobre él en forma corporal. Si bien el Espíritu Santo, cual persona participante de la deidad, de la Trinidad, no tiene apariencia, ¿por qué Dios permitió que lo vieran? Para que ellos supieran que él era el escogido. Y este era el testimonio de Juan. Y Juan decía: yo vi, el que me envió en el desierto me dijo, sobre el cual veas descender el Espíritu sobre él y que permanece en él. Este es mi hijo. ¿Sí ven? Cuán importante era el testimonio de Juan, cual Elías prometido. Y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía. O sea, no solo lo ungió el Señor, permitió que los hombres lo vieran, sino que el Señor habló: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Volvamos a Juan otra vez. Qué cosas, ¿no? Y Juan vio todo esto. Y dice, otra vez en el versículo 1:35, al siguiente día, o sea, Juan cada día, todo, primer día vinieron los judíos, segundo día el Señor les dijo a sus discípulos, en el tercer día dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ese era el testimonio de Juan. Y mira, más adelante sucede algo bastante interesante en el capítulo 3. Antes de que Juan fuera arrestado, en el versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Qué les estaba diciendo Juan? Que él había hablado y había dado testimonio ¿de quién? Del Cristo. Y mira que Juan tenía una revelación tremenda, hermano. Juan habló de la divinidad del Señor Jesús, de la obra del Señor, de la muerte del Señor Jesús, de la obra que iba a hacer después de resucitar, enviar el Espíritu. Y no solo habla de eso, sino también habla de la iglesia, hermanos. Realmente sí pasó tiempo con el Señor en el desierto, tenía un conocimiento puro del Señor. Mira lo que dice: el que tiene la esposa es el esposo. O sea, él sabía que el pueblo que le estaba preparando al Mesías, ¿qué iba a ser? La esposa. Qué cosas, ¿no? Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan, ¿qué dijo? Yo ya acabé mi labor y ahora veo que se está cumpliendo. Ese es mi gozo. Amén. Ahora, ¿qué es necesario? Que él crezca, pero que yo mengue. Y mira que sigue hablando, porque a veces cortamos la frase ahí. El que de arriba viene. Ay, ¿qué es eso? El verbo se hizo carne. Es sobre todos
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso él decía, yo no soy digno de desatarle la correa. Así que Juan creía que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, era Dios mismo, hermano, aunque los judíos no le creyeran. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué es eso? Juan vio cuando la paloma descendió sobre su Hijo. Y mira lo que dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y qué testimonio el de Juan, bastante claro, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero como todos los hombres, aunque Juan, imagínense qué testimonio tan claro, qué revelación tan pura, hermano, la que tenía Juan. La revelación que tenía Juan, el evangelista, el del evangelio, Juan, el discípulo del primero Juan el Bautista después del Señor, desarrolla todo el tema a través de las Escrituras. Pero miren, hermanos, este hombre teniendo una revelación clara del Señor, habiendo sido apartado del vientre para este ministerio, tenía algo que tenían la gran mayoría de judíos en su época, que tienen hoy la gran mayoría de judíos, y aunque tuvo los discípulos, ellos esperaban otro tipo de Mesías. Y la influencia de la época era tan fuerte que cuando vino la prueba a Juan el Bautista, llegó a dudar. ¡Qué cosas!, ¿no? Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque a veces la tradición puede pesar más que las mismas Escrituras. Porque hoy en día muchos no creen, porque muchos no creyeron en el tiempo del Señor, porque la tradición pesaba más. Y porque no tenían la suma de las Escrituras. Ellos veían al Mesías solo el aspecto glorioso, no veían que el Mesías habría de sufrir. No conocían eso de Daniel cuando dice, y le quitarán la vida al Mesías. Ni Miqueas 5, y será herido en la mejilla. Ni Isaías 53, varón de dolores experimentó. No, ellos no conocían las Escrituras. Ellos solo esperaban lo glorioso. Pero antes de lo glorioso venía ¿qué? El pagar el precio. Donde el Mesías mismo iba a ser probado y se iba a mostrar que este hombre realmente tenía un corazón agradable a Dios en la cruz. Entonces vamos a ver ese pasaje, porque a pesar del tambalear de Juan, el Señor mismo da testimonio de él y el ministerio que cumplió. Mateo capítulo 11. Juan el Bautista fue arrestado por Herodes, ¿sí? Porque le hablaba que estaba casado con la mujer de su hermano, y no solo eso, sino que hacía otras cosas. Y añadiéndole al mal que había hecho Herodes, ¿qué hizo? Arrestó a Juan el Bautista. Y en el 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Imagínense, Juan decía, ahora él crezca, pero yo me imagino a Juan pensando, creciendo, el Señor Mesías creciendo, cual ungido de Dios, derribando a los enemigos, a los gentiles, entregando el reino glorioso a los judíos, llenando de prosperidad cual hijo de David como Salomón, que su reino crecía en riquezas, en territorio, donde ya no habrían guerras, sino todos los hombres traerían sus armas y las convertirían en ¿qué? Instrumentos de trabajo, porque eso también lo dice las Escrituras del Mesías. Y al ver Juan que no se estaba cumpliendo esto, sino que Jesús andaba entre rameras, entre publicanos, predicando, andaba entre cojos, ciegos, mudos, y él en la cárcel comenzó a ¿qué? A dudar. Oh, qué cosas.
y más con la tradición judía de la época esperando a ese Mesías. Qué cosas, ¿no? Tantas cosas que había hecho el Señor y Juan dudando. Señor, tenga misericordia, ¿no? Que a veces nosotros podemos haber visto, haber conocido tantas cosas del Señor y a veces dudar, como Zacarías también. A veces el Señor nos calla. ¿Para qué? Para que veamos lo que Él hace, como a Zacarías. Y dice, pero el Señor, a pesar de la situación, el Señor es bastante paciente con su profeta. Y dice, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Él vio la paloma, hermanos, el Señor le había dicho, Él había predicado de Él. Qué cosas. ¿O esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. ¿Qué va a hacer el Señor? Volver a Juan a dónde. ¿Cuál es el lugar seguro para saber cuál es el Mesías verdadero? Las Escrituras. Isaías 35, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo para ver qué citas el Señor citaba. Isaías 61:1. Isaías 35, no cierren ahí porque volvemos ahí. Mira lo que le dijo el Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Isaías 35, 5 y 6. Mira lo que decía la profecía. Dice, entonces los ojos de los ciegos, ¿qué? Serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Juan el Bautista? Juan, si tú conoces las Escrituras, no te dejes llevar por la tradición y lo que ven tus ojos naturales. Vuelve tu corazón ¿a dónde? A la palabra. Isaías 61. Mira lo que decía Isaías 61. ¿Qué cosas? Las Escrituras estaban llenas de profecías acerca del Mesías. Mira, una de las características del Mesías era que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él. ¿Dónde fue eso? En el bautismo. No se te olvide, Juan, lo que tú viste con tus propios ojos. ¿Qué fue lo que vio Juan con sus propios ojos? La profecía de Isaías 61 cumpliéndose. ¿Qué era? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Juan, el que veas el Espíritu descender sobre como una paloma sobre él, ese es. Juan, no se te olvide que tú viste Isaías 61 cumpliendo, porque me ungió Jehová. ¿Para qué? ¿Para ir a destruir todos los romanos? No, primeramente para que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Mira cómo le manda a decir, y a los pobres es anunciar el evangelio. ¿Qué son? Las buenas nuevas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Volviendo a Juan al camino seguro, las Escrituras, lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, bienaventurado el que en mí que no se escandaliza. Bienaventurado el que cree en mí y me sigue, no aquel que se escandaliza. Hoy hay cantidad, y en el tiempo del Señor Jesús, cantidad de hombres que en vez de creer en el Señor por las Escrituras que han hecho, se han escandalizado, se han tropezado, se han enorgullecido, se han endurecido y hoy viven, trabajan para hablar en contra del Señor, para destruir la obra del Señor con sus palabras, con sus enseñanzas.
Pero mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Juan no dio testimonio de él, ¿cierto? Porque si él hubiera dado testimonio de él, su testimonio no era verdadero. Pero era Dios mismo, la persona del Señor Jesucristo, el que le daba testimonio a los hombres de quién era Juan. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Ay, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? O sea, el Señor les preguntaba, ¿a qué salieron a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de los Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y mira esta frase. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Qué cosa, ¿no? Ese es el testimonio del mismo Señor. ¿Por qué el Señor dice que él era Elías? Porque era Elías, pero no solo para llevar los ojos de las personas a Elías, porque en sí el ministerio de Elías no era para sí mismo, era para ¿qué? Para preparar el camino al Mesías. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, cuando yo les digo que él es el Mesías, les estoy diciendo que el mensaje de él era Elías, les estoy diciendo que el mensaje de él era ¿qué? Que yo soy el Cristo. Porque el mensaje de Elías, ¿quién era? Este es el Cordero de Dios. Este es el que va a bautizar con espíritu y fuego. Este es antes de mí, es sobre mí, es mayor que todo. Este es el Hijo de Dios que vino desde el cielo. Y el que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Y dice, más, o pero, miren qué cosas, vino Elías, vino el Mesías, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no os lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, uy, en vez de creer que era Elías, ¿qué decían de Juan? Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y mira lo terrible, hermanos. Jonás fue enviado a Nínive y los ninivitas se arrepintieron. Salomón habló y venían desde otros lugares. La reina de Saba vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero estos tuvieron al mismo Elías y al mismo Mesías y no creyeron, ni se arrepintieron. Qué cosas terribles, ¿no? Y mira que más adelante comienza el Señor a reconvenir a todas aquellas ciudades donde Él había hecho milagros. Pero más adelante, en el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie me conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quién, aquel a quien lo quiere revelar. Y a pesar de que muchos no conocieron, el Señor dice, se lo revelaste a los niños. Qué precioso, ¿no? Terminamos con un pasaje ahí en Mateo 21. Un pasaje donde el Señor vuelve a hablar de este asunto.
Y dice, los judíos tenían la costumbre de tentar al Señor. Pero de vez en cuando el Señor también les hacía preguntas, a ver, que al Señor nunca le podían responder. Y siempre que venían a tentarlo, la respuesta del Señor, ¿qué? Los humillaba. En el versículo 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, ¿usted por qué hace? ¿Con qué autoridad hace eso? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, y mira estas frases de estos hombres, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Qué cosas, no? Ellos no aceptaban el bautismo de Juan por una cosa, porque ellos habían sido rebeldes a la palabra que Juan les había dicho. ¿Sí? Ellos eran hipócritas, así como son la mayoría de personas religiosas que quieren acercarse a Dios por sus propias justicias. Y Juan, ¿qué les decía? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿sí? Pero Dios puede hacer hijos de Abraham a estas piedras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, muestren en realidad que ustedes están arrepentidos delante de Dios. Como el Señor también les decía, se muestran a los hombres muy santos, muy puros, se visten de cierta manera, o como hoy en día el judío que tiene sus cachumbos, que se pone su kipá, que anda con sus cestos, que hace fiestas, pero por dentro están llenos de inmundicia. Se muestran a los hombres buenos, ponen carga sobre los hombres que ni siquiera ellos mismos pueden llevar, como el Señor, como Pablo le decía a los judíos, usted que se dice que es maestro de niños, que enseña que no ha de robar, pero hurta, que enseña que esto y esto, pero lo hace. Esa es la gran hipocresía de la mayoría de religiosos. Hay judíos, yo me pongo a ver los videos en internet, las predicaciones de los judíos, y comienzan, les recomendamos que abandonen el cristianismo y se vuelvan al judaísmo y guarden las obras de la ley. Si ni siquiera ellos la guardaron, no había pasado una generación, y la generación después de Josué de la ley, ya todos eran ¿qué? Transgresores de la ley. Generación tras generación. ¿Y Dios qué hacía? Le mandaba un profeta, ¿y qué hacían con los profetas? Uno a uno los ¿qué? Los mataban. Y todavía se dicen ¿qué? Retenedores del pacto. Pacto que desde que el Señor se los dio, ¿qué hicieron? Transgredirlo. Y ahora quieren enseñarnos a nosotros a guardar la ley. La ley que ni siquiera ni sus padres pudieron guardar. La misma hipocresía de antes. Que se hacen justos delante de los hombres, pero en su corazón ¿qué? Han dejado las escrituras. Y cuando nosotros volvemos a las escrituras, vemos claramente que el Mesías ya vino, que el Elías ya vino, pero los padres de los que hoy en día atentan contra el Señor Jesús hicieron lo mismo, ¿qué? Le rechazaron, no le creyeron. Mira lo que sigue diciendo el Señor, lo que siguen diciendo estos hombres. Y si decimos, o sea, si decimos que no era Dios, sino de los hombres, tememos al pueblo. Ay, ¿por qué? Porque el mismo pueblo se dio cuenta que Juan el Bautista era ¿qué? Un profeta de Dios. Porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Cómo no iban a saber? Sabían que era de Dios, el mismo Señor había mostrado que era una obra de Dios. Pero ¿por qué no creían? Porque aceptar que el bautismo de Juan era de Dios era aceptar el mensaje de Dios a través de la boca de Juan. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Este es el Hijo de Dios. ¿Sí ven por qué lo rechazaron?
que Juan no dio testimonio ni siquiera de él mismo. Se abstuvo de dar testimonio de él para que pusieran los ojos ¿en quién? En Jesús el Cristo. Amén. Aquel que el Padre ungió con su Espíritu, aquel que el Padre abrió los cielos para hablarle. Pero ¿qué os parece? Miren, les dice el Señor, un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar mi niña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan Elías en camino de justicia. ¿Y qué pasó? No le creísteis. Ay, pero... Y de esto se gozaba el Señor, que aunque muchos no habían creído, a unos pocos Él se le había revelado. Niños, personas pecadoras. Pero los publicanos, que eran menospreciados por los judíos religiosos, y las rameras, le creyeron y se arrepintieron. Y vosotros, ustedes vieron. Mira, qué curioso, lo que no hace una religión, la religión no puede cambiar, ¿qué? Ni atrae, la religión pone una barrera para que las personas vengan al conocimiento. Pero Juan con su ministerio causó lo que ellos no habían causado, ¿qué? Arrepentimiento en la vida de las peores personas. Y ellos viendo a los peores arrepentirse, ni siquiera así crecieron. Lo mismo que le pasó a Caín. Caín vio que la ofrenda de Abel había sido agradable y en vez de hacer lo que hizo Abel, ¿qué hizo? Se endureció. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿No fueron lo mismo que hicieron estos hombres? No solo vieron a Juan, vieron a Jesús, a los discípulos, a las personas cómo se arrepentían y lo siguieron, sino que se endurecieron hasta que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Qué cosa. Mira cómo dice en el versículo más adelante, en el 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Por qué? Porque para ellos más importante era la tradición. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de lo que hacía Pablo. Llegaba a los judíos, le predicaba que Jesús era el Mesías, y aún Pablo y los discípulos siempre antes de hablar de Jesús hablaban de Juan el Bautista como aquel mensajero que le preparó el camino. Y ellos se endurecían. ¿Qué hacía Pablo? Se daba la espalda y se volvía a los gentiles. Qué cosas, terrible es la dureza del hombre, hermanos. Tantas profecías cumplidas, tantas cosas que nos muestran que realmente Jesús era el Cristo. Porque si hablamos hoy del Mesías, hablamos claramente como el cumplimiento de la profecía que nos mostraba cuál era el verdadero Mesías. Amén. Como Juan el Bautista, él no vino a dar testimonio de él. Él vino para dar testimonio de la luz verdadera. Aquella luz que alumbra a todo hombre. Aquel verbo que se hizo hombre. Amén. Jesús el Cristo. Amén. Señor, nos ayude a estar en pie. Amén. Y no dudar ni tropezar en el Señor, como le sucedió a los judíos y como casi le sucede a Juan. Amén. Señor, nos ayude. Entonces, antes de que viniera el Mesías, habría de venir ¿quién? Elías. Cosas que ya sucedieron, como lo dice la Escritura. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú no dejaste, Señor, que esta obra maravillosa que ibas a hacer, Señor, quedara entredicha, Señor.
Amén. sino tú ibas a cumplir cada una de las cosas que tú habías hablado, pero de la manera como tú las habías hablado, no como los hombres lo esperaban o lo interpretaban, Señor. Gracias porque verdaderamente tu Hijo es el Cristo, Señor. Y verdaderamente Juan era el Elías prometido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que creen en ti, Señor. Amén. Que te conocen a ti, Señor, que te aman a ti, aquellos que tú, como acabamos de leer, aquellos que van a dar un fruto, el fruto que nos dio tu pueblo en comienzo, Señor, o la multitud como tal, o los religiosos como tal. Ayúdanos a ser ese pueblo que ahora da fruto, Señor. Amén. Te damos gracias porque así como muchos no creyeron, tú tuviste hombres que sí te creyeron, judíos que realmente aceptaron, Señor, el testimonio de Juan. Gracias por los apóstoles, gracias por Pablo, gracias por todos aquellos hombres que te conocieron y que Amén. por herencia tuya y como un regalo tuyo nos dejaron las escrituras. Gracias por tu palabra, porque es el testigo fiel de la verdad. Ayúdanos a amar tu palabra, a conocer tu palabra, a defender tu palabra, a predicar tu palabra, Señor, y a enseñarla con verdad, Señor. Ayúdanos a guardar el testimonio de Juan, a meditarlo, Señor, y a disfrutarlo, Señor, porque aquí son buenas nuevas, Señor. Salvación a todos los que creyeran en ti, Señor. Gracias por tu obra, gracias por haber venido, Señor, y haber muerto por amor a nosotros. Gracias por llevar nuestros pecados. Gracias porque ahora, sin ser tu pueblo, siendo gentiles, tú nos has redimido y nos has reconciliado contigo, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.